Nunca imaginé que la traición de mi esposo con la novia de nuestro hijo llevaría a un embarazo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba cargado, pesado, como si el mundo aguardara un desenlace catastrófico. Recibí un mensaje que hacía temblar mis manos y aumentar mi pulso. Necesitamos hablar. No podía imaginar lo que vendría. Diego y Valeria, juntos desde la secundaria. La chica dulce, siempre con una sonrisa que iluminaba todo. Había sido parte de nuestra familia durante años, riendo en las cenas, compartiendo los cumpleaños. Pero esa tarde, en la sala de estar, sentí que cualquier rastro de esa alegría se desvanecía. En la casa reinaba un silencio incómodo. Mi marido, Carlos, sentado en el borde del sofá, parecía perdido en su propio tormento. Su mirada ahogada no me decía nada bueno. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta. El color de sus ojos, normalmente tan cálido, ahora era frío como el acero. «Es Valeria», comenzó, y ahí fue cuando supe que todo estaba perdido. «Ha cambiado». La declaración golpeó como un puño, resonando en mi pecho. ¿Cómo podía? Era la novia de nuestro hijo. Las imágenes de ellos juntos comenzaron a atormentarme. Momentos, risas compartidas, había algo más detrás de sus miradas, un juego sucio que nunca vi. Como si unas sombras nos rodearan, presenciando el inicio de algo horrible. Mis piernas temblaban bajo la mesa, y el calor de mis lágrimas me recordaba la realidad que todo estaba arruinando. No solo fue eso, continuó él, y el quiebre en su voz era como una roca en la superficie de un lago. Valeria está embarazada. El mundo se detuvo. El dolor atravesó mi cuerpo, un frío que era imposible ignorar. Respiré profundamente, sintiendo mi pecho llenar de aire y perderlo abruptamente. Luchaba por no perderme, el embrión de su traición crecía en el cuerpo de alguien a quien había querido como una hija. La traición nunca dolió tanto. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, mi voz temblando y volviéndose un susurro. Los espacios en blanco entre nuestras palabras se llenaban de interrogantes, de un futuro que se desmoronaba como papel. No obtuve respuesta. Sentía que las paredes se acercaban, que la oscuridad invadía el escenario que una vez fue nuestro hogar. Y allí, entre lágrimas y susurros, un mensaje de la novia llegó a mi teléfono. No puedo más, necesito que hablemos. ¿De qué más podía hablar? Todo estaba en la mesa. Todo estaba roto. En mi pecho, la rabia y la tristeza luchaban por salir, como dos fuerzas implacables que exigían ser escuchadas. Pero, ¿realmente había alguna esperanza de salvación? El eco de mi pregunta se perdía en la habitación y mis pensamientos corrían, llenos de angustia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale like al botón, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El sonido del ping de mi teléfono resonó en el aire, escarbando en el silencio tenso que nos rodeaba. No puedo más, necesito que hablemos. Las palabras de Valeria me golpearon como una marea creciente, arrastrando mis pensamientos a un torbellino de emociones abrumadoras. Mi mirada se desvió hacia Carlos, quien parecía estar lidiando con sus propios demonios, incapaz de mirar hacia mí, incapaz de enfrentar el desastre que había creado. Decidí que debía responderle a Valeria. Mi dedo tembloroso navegó hacia su último mensaje, y antes de que el arrepentimiento me invadiera, escribí: «Está bien». ¿Dónde y cuándo? No podía quedarme atrapada entre las sombras de su traición. Necesitaba respuestas, un sentido de claridad en medio de este caos. Mientras esperaba su respuesta, un torrente de recuerdos me invadió. Valeria y Diego, una pareja ideal, llenos de sueños y promesas. No era solo su novia, era parte de nuestra familia, y ahora esa confianza había sido destrozada. ¿Qué había cambiado en ella? ¿En Carlos?
Aunque me quería a mí, se había entregado a la tentación como si nada importara. Finalmente, el mensaje llegó. En el café de siempre, a las 6. Miré la hora. Apenas faltaban unos minutos. No sabía si estaba lista, si tenía la fuerza para enfrentarla, para ver a la chica que había desprestigiado todos esos momentos familiares. Aún así, mi necesidad de entender la verdad era más fuerte. El camino hacia el café fue interminable. Mis pensamientos giraban en torno a las posibilidades, enfrentándome a la posibilidad de que Valeria se sentía culpable, o tal vez, que había estado cegada por sus propias ambiciones. Al llegar, el aroma del café mezclado con el de los pasteles frescos creaba un contraste chocante con mi estado emocional. No podía evitar preguntarme si Valeria había sentido alguna vez esta angustia, esta traición que ahora era parte de mi ser. Ella estaba ahí, sentada en una esquina, la luz del atardecer iluminando su rostro. A primera vista, parecía igual de sonriente y desenfadada como siempre. Pero, al acercarme, vi las ojeras que cortaban su piel y la manera en que sus ojos, normalmente vibrantes, se veían apagados y llenos de miedo. Hola, fue todo lo que pude decir, sintiendo como si el aire se volviera espeso entre nosotras. Lo siento, comenzó Valeria, en un susurro que apenas rozó el volumen de la conversación. No quería que esto sucediera. Sus palabras parecían fluir con un arrepentimiento genuino, pero ¿podía confiar en eso? Mis sentimientos eran un puñado de espinas, enredándose más con cada pequeña confesión que podía hacerme. ¿Cómo pudiste dejar que llegara a esto?, le cuestioné, permitiendo que la frustración se filtrara en mi voz. ¿Qué hay de Diego? ¿De nuestra familia? El dolor punzante se transfirió a cada palabra, como si el universo esperara que pronunciara una verdad oculta. Lo sé, respondió, su voz apenas contenía las lágrimas. Fui egoísta. Estuve perdida en lo que sentía. Carlos me entendía de una manera que nunca pensé que fuera posible, pero no me sentí bien. Nunca sentí que estaba en lo correcto. Y ahí estaba, una pequeña chispa de honestidad, pero no podía dejarme llevar. La imagen de Carlos, ese hombre que había prometido amarme por siempre, me asfixiaba. ¿Cómo podría haberla dejado entrar en nuestras vidas con tanta ligereza? Cuando levanté la vista, Valeria parecía haber absorbido mi rabia, y su vulnerabilidad me hizo dudar. Era posible que su sufrimiento fuera genuino y que Carlos también hubiera estado atrapado en su propia trampa emocional. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, intrigada por la posibilidad de que su dolor pudiera ser una vía de redención. Solo un suspiro profundo le precedió. Necesito entender lo que he desatado, pero no quiero que esto te haga daño. Prometí que lo haría bien, y sé que eso significa poder enfrentar las consecuencias. Mis pensamientos se aclararon por un instante, dándole forma a una decisión. Quizá llevar esta traición a la luz podría ser el primer paso hacia algo sano, aunque doloroso. Valeria y yo, aunque en lados opuestos, teníamos camino por delante que no podía más estar condicionado por los errores del pasado. En ese momento, el timbre de mi teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. Mamá, necesito hablar contigo. Estoy en casa ahora. El escalofrío recorrió mi espalda. Tenía que decidir rápidamente, le doy a Valeria el espacio que necesita, o enfrento a mi hijo y lo que tiene que decirme en ese instante. La incertidumbre me llenó de un nuevo tipo de miedo. Sin permitirme ninguna oportunidad de dudar, respondí con un simple, voy en camino. Agradecida de que Valeria permaneciera allí, aun con toda la confusión que abrumaba mis emociones. Esto apenas comenzaba y el desenlace estaba aún por verse. Mi corazón latía con fuerza mientras salía del café y me dirigía a casa. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, aunque para mí todo se sentía sombrío. La traición de Valeria y Carlos, como un eco persistente, se mezclaba con los sentidos del mundo que me rodeaba. Las risas de los grupos de amigos se desdibujaban, los aromas de los restaurantes parecían envenenados y la vida continuaba mientras yo me encontraba atrapada en un mar de confusión y dolor. Al entrar a casa, el silencio era abrumador. La luz de la sala estaba apagada y un nudo se formó en mi estómago. Diego estaba en su habitación, así que decidí encender la lámpara del salón, buscando un poco de claridad en los sitios de sombra. Necesitaba estar lista para lo que fuera que iba a decirme.
No me podía permitir ser menos fuerte de lo que creía al subir las escaleras, un sentimiento de culpa me abrazó en el recorrido. Diego merecía estar lejos de este lío. Su mundo no debería estar manchado por los errores de las personas adultas que supuestamente deberían cuidar de él. Cuando finalmente llegué a su puerta, llamé suavemente. «Diego, soy yo. ¿Puedo entrar?» Tras una breve pausa, su voz resonó débilmente: «Sí, mamá». Abrí la puerta y entré en su habitación. Él estaba sentado en la cama, con las manos apoyadas sobre las piernas. Su mirada me hizo sentir que algo no estaba bien. Tenía esa expresión que solo los adolescentes logran descifrar, una angustiosa mezcla de inseguridad y desafío. «Estaba esperando que llegaras», dijo, sus ojos fijos en mí. «¿Podemos hablar de Valeria?» «Yo, ya sé lo de ustedes». Su voz tembló. Mis piernas se volvieron de gelatina y me senté al borde de su cama. «Diego, yo...» Las palabras se atragantaron en mi garganta. No sabía cómo explicarle lo que había sucedido, pero su mirada insistente no me daba la opción de ocultar la verdad. «¿Por qué no me dijiste antes?» «Me siento como un idiota, un tonto. Tenía que enterarme por otros». «¿Acaso nunca pensaste en cómo me afectaría esto?» Su dolor era palpable y aunque parte de mí quería justificarme, su desilusión era una carga que ya llevaba encima. «Lo siento tanto, de verdad. Nunca quise que te enteraras de esta forma», dije, sintiendo que mis lágrimas no estaban muy lejos. Mi amor por él, mi afecto, se agolpaba en mi pecho. «Valeria, ella es, pero lo que siento por ella, no sé cómo explicártelo». Él se levantó, frustrado, dando pasos perdidos por la habitación. «No me importa qué sientas. Tienes que saber que me duele, mamá. ¿Ella era como una hermana en qué piensas? No entiendo cómo te metiste en esto. ¿Sabes que Carlos?» «No, no lo sé», interrumpí, sintiéndome abrumada por la revelación y la impotencia al mismo tiempo. «Tu papá está lidiando con sus propias luchas. Cualquier novela romántica que hayas leído no se aproxima a la realidad. Hay matices, decisiones que nos llevaron por caminos que nunca quisimos tomar». Diego respiró hondo, y su expresión se tornó más dura. «Pero estoy cansado de ser el chico fuerte. Necesito que me cuentes la verdad». Ahí estaba la verdad, golpeando la puerta. No podía seguir huyendo de mis responsabilidades como madre. «Está bien, pero también quiero que entiendas que esto no es solo sobre nosotros. Es complicado y, tristemente, Valeria forma parte de ello». Pasó lo que pareció una eternidad mientras compartía con él lo que sabía, la traición de Carlos y su conexión con Valeria. Las palabras brotaron lentamente, como agua turbia que comenzaba a fluir clara con el tiempo. Pero no tenía idea de cómo Diego lo recibiría. Cuando terminé, el silencio nos envolvió, pesado, herido. Diego solo se quedó mirando el suelo, perdido en sus pensamientos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó al fin, y su voz sonaba tan adulta que me hizo doler. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Quizás deberíamos sentarnos con Carlos y Valeria. Hablarlo todo como una familia, punto». «Pero ellos no son una familia, mamá». «No ahora». «¿Y si ella está embarazada?». Su afirmación fue como un puñal en el corazón, y la realidad comenzó a ser tangible. La revelación me hizo sentir mareada. Valeria y su futuro incierto, inmersa en esta espiral caótica que había estallado. «Diego», murmuré, sintiendo que el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse nuevamente. No solo había traición, había un futuro complicado que, si Valeria estaba efectivamente esperando, alteraría nuestras vidas para siempre. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, el timbre del teléfono volvió a sonar. Era Carlos. «Necesito verte, por favor». Cada palabra que venía de su boca se sentía como un estruendo en el eco de mi propia caída. Y en el fondo de mi mente, el presentimiento se hacía cada vez más aterrador. «Diego», logré murmurar, «no puedo ignorarlo, pero esto no será fácil». Mientras me preparaba para la batalla, comprendí que la lucha apenas comenzaba. Los lazos que nos unían se estaban desatando, y el peso de las decisiones que tomaríamos cesaba sobre mí como un cielo oscurecido.
Capítulo. El sonido del teléfono continuó resonando como un tambor en mi mente, pero todos mis pensamientos estaban centrados en Diego. Su mirada, llena de preguntas que no tenía respuestas para ofrecerle, me daba la sensación de que súbitamente se había convertido en un hombre en lugar de mi niño. Tragué saliva, consciente de que, esta vez, no podía ser la madre que ofrecía consuelo vacío. Tenía que ser real, honesta. Diego, tengo que salir, le dije finalmente, y el eco de mis palabras se sintió hueco en el aire. Prometo que volveré pronto. Pero necesito enfrentar esto. Mi voz tembló ligeramente y aunque sabía que debía ir, una parte de mí deseaba profundamente quedarme a su lado hasta que todo esto se desvaneciera, como un mal sueño. Se levantó de la cama, colisionando con la realidad que estaba tratando de esquivar. ¿Por qué no puedes dejarlo atrás? ¿Por qué no puedes simple y sencillamente olvidarte de ellos?, preguntó, la frustración reflejada en sus ojos. Porque son parte de nuestra vida, Diego. Desde hace mucho tiempo, respondí, sintiendo que cada palabra aumentaba el peso que llevaba sobre mis hombros. Y tal vez necesitemos encontrar una manera de resolver esto, no solo para nosotros, sino para todos. ¿Resolver lo qué? ¿El hecho de que tú y mi papá han destrozado todo lo que creía? ¿O que Valeria y Carlos nos están dejando en ruinas? No sé si eso sea posible. Su tono era un grito en el silencio, casi una imploración. Sacudí la cabeza, frustrada por el hecho de que no había respuestas fáciles. Tal vez empecemos con la verdad, con responsabilidad. Quiero que esto no solo lo enfrentes tú, sino que lo enfrentemos como familia. La idea sonaba tan idealista, pero era mi única fe en medio del desasosiego. Sin más palabras, asentí y me dirigí a la puerta, sintiendo el aire frío de la casa al salir. La calle estaba oscura y en el fondo mi corazón pesado en mi pecho resonaba con un eco de dudas. Caminé hacia el parque donde solíamos pasar las tardes, y el sonido de las hojas crujientes pareció marcar el ritmo frenético de mis pensamientos. Al llegar al punto de encuentro, vi a Carlos sentado en una banca. Su figura se presentaba como un faro en medio de la noche, iluminado por un par de luces de la calle. A medida que me acercaba, los recuerdos de los buenos momentos pasados me golpearon con la fuerza de una ola. Sabía que con el todo era un vaivén, un ciclo que no sabía cómo cerrar. Gracias por venir, dijo Carlos, sus ojos, en un primer momento renuentes, ahora parecían cargados de preocupación. Sé que esto no es fácil para usted. No es fácil, me mofé, las palabras saliendo con un tono agudo. ¿Hay algo fácil cuando el corazón de una familia está hecho pedazos? Me senté a su lado, intentando contener la tormenta que florecía en mi interior. Diego está desolado. Él confía en mí para tener respuestas, cuando realmente estoy perdida. Carlos se pasó la mano por el cabello. La imagen de aquel hombre que alguna vez consideré mi compañero en este viaje de la vida ahora me parecía un extraño. Lo entiendo. Es un lío, y sé que arruiné todo, pero necesito que sepas que Valeria, interrumpí, incapaz de contener la rabia que se agolpaba en mi pecho. Ese nombre resuena en cada rincón de nuestra vida como una sombra. ¿Y tú cómo pudiste? La miré, su expresión era un reflejo del dolor que yo trataba de ocultar. Tenía algo importante que decirme, pero el miedo se leía en sus ojos. Valeria, ella tuvo un retraso, admitió al fin. Hizo una prueba y salió positiva, los segundos se alargaron. El aire se volvió tan espeso que sentí la presión en mi pecho, como si fuera a colapsar. Las palabras que había deseado pronunciar con claridad parecían haberse esfumado en la atmósfera fría de la noche. ¿Qué significa eso? Carlos inclinó la cabeza, como si no encontrar una respuesta lo abrumara. No lo sé. Pero siento que tengo que asumir la responsabilidad. Ella necesito saber qué hacemos ahora. Para ella. Para nosotros, mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Cuál es, nosotros, en esto? ¿Cuál es el futuro que imaginas cuando has herido a Diego, a mí y ahora a ella? La frustración se desbordaba, y mis palabras se deslizaban por el aire, sacudiendo el terreno de nuestra conversación. No hay respuesta fácil. Hay un niño en juego, una vida que tal vez será muy diferente de la que todos imaginamos. Carlos me miró, y en sus ojos reconocí la desesperación que estaba sintiendo en mi propio corazón.
La posibilidad de construir algo nuevo, de formarlo en medio de las cenizas de la traición, parecía cada vez más ajena. Necesitamos ser honestos con Diego. Si hay un bebé, es su hermano o hermana. Tenemos que prepararlo para lo que puede suceder, dije, el temblor en mi voz sonando entre los pliegues de la noche. Carlos asintió lentamente, será un desafío escalofriante. Veré a Valeria. También necesito que ella entienda lo complicado que esto se ha vuelto. Quizá deberíamos enfrentar esto juntos. A medida que las palabras se disipaban en el aire, mi corazón se debatía entre el deseo de paz y la posibilidad de un camino desgarrador. Con cada decisión, la carga que llevábamos pasaría de nuestras espaldas a las de Diego. ¿Estábamos preparados para cargar con la verdad? Mientras me levantaba de la banca y me alejaba, el sentimiento de angustia latente se instalaba en mi pecho. La noche se cerraba a mi alrededor, como un abrigo que no ofrecía consuelo. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, había un pequeño destello de esperanza. Tal vez, al final, podríamos encontrar un camino que nos permita sanar. Pero, ¿cómo podríamos unir las piezas de un rompecabezas roto? De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Diego: «Mamá, ¿puedes venir? Hay algo que necesito contarte». La inquietud me hizo tambalear mientras la ansiedad se entrelazaba con el amor que sentía por él. Antes de darme cuenta, la pregunta surgió en mi mente: ¿sería peor de lo que ya enfrentábamos? Podría ser la verdad que cambiaría todos nuestros destinos para siempre. La sensación de desasosiego se apoderó de mí mientras caminaba de regreso a casa. El mensaje de Diego reverberaba en mi mente como un eco interminable. Un nudo se formó en mi estómago al pensar en lo que podría decirme. Tal vez era el momento en que finalmente me contaría lo que realmente sentía. O tal vez, solo tal vez, había decidido seguir el camino que una vez sugerí, ser honesto y enfrentar la verdad. Al cruzar la puerta, el silencio de la casa me recibió de manera escalofriante. «Diego», llamé, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la idea de encontrar su expresión preocupada o enojada me hizo dudar por un instante. Lo encontré en la sala, de pie, con los brazos cruzados y una expresión que desbordaba confusión. «¿Por qué tardaste tanto?». Su voz sonó tensa, cargada de un poder desgarrador que estaba evidente en su cuerpo. «Lo siento, cariño». «Es complicado», respondí, tratando de sonreír ante la tormenta de emociones que se desataba entre nosotros. ¿Complicado? ¿La vida es complicada o la gente complicada? «Mamá, necesitamos hablar», insistió. Su mirada penetrante me hacía sentir como si estuviera desnuda ante él, revelando cada rincón oscuro de mis preocupaciones. Tomé una respiración profunda, sintiendo que definiría el rumbo de nuestra conversación. «Tú y yo tenemos mucho de qué hablar, y también tu padre». «Pero primero, ¿qué es lo que querías decirme?». Se pasó la mano por el cabello, un gesto tan juvenil que me rompió el corazón. «Vi a Valeria hoy», comenzó, y en ese momento sentí que mis piernas flaqueaban. Estaba en el café y la noté diferente. Más apagada. Luego se sentó con un grupo de amigos y no podía dejar de mirarla. Algo no estaba bien, así que le pregunté. Su voz se desvanecía en los recuerdos de aquellos momentos que parecían simples, pero en su esencia eran complejos. «¿Qué te dijo?», pregunté, tratando de mantener mi tono sereno aunque el miedo se cernía sobre mí. «Me dijo que había pensado en los dos», continuó. «Me habló de los problemas que tenía y de cómo se sentía atrapada». Entonces, le pregunté si estaba bien. «No sé qué me llevó a hacer eso, mamá, pero también mencionó algo sobre la responsabilidad». Y supe que era de Carlos. El aire se volvió denso y mi mente revoloteaba entre recuerdos de Valeria, la chica dulce y juguetona que experimentaba por primera vez el amor. «¿Y qué más?». Diego tragó saliva, su rostro reflejaba una lucha interna. Me dijo que Carlos tenía que estar allí para ella. Que se sentía sola, y luego me preguntó si tenía que irme con ellos. Me lo dijo de un modo que me hizo sentir que todo me estallaría en la cara. Esta era una revelación nueva, un giro imprevisto que nos afectaría aún más. Los celos y el dolor emergían con una fuerza que nunca imaginé que pudiera agitar tanto a mi hijo. «Diego, no quiero que sientas presión. Esto no significa que tengas que seguirlos.
Tú no eres responsable de su relación, pero si todo está entrelazado, interrumpió, el rencor brotando de su voz. No puedo desconectar todas las partes de esto, mamá. ¿Qué se supone que debo hacer? Un silencio pesado se instala entre nosotros, como si las palabras quedaran atrapadas en un laberinto del que no podían escapar. A veces, lo que hay que hacer es dejar de temer a la verdad. Me equivoqué en el pasado y ahora estamos pagando el precio, respondí, sintiendo una punzada de culpa. ¿Por qué no podemos simplemente olvidarlo?, preguntó, su tono desesperado resonando en el aire. A veces pensé que podría vivir con esto, pero ahora es demasiado, Diego, le dije, acercándome, no es fácil, pero quizás, aferrarnos a la verdad puede liberarnos, aunque sea doloroso. ¿Qué tal si, en lugar de huir de esto, nos enfrentamos juntos a la tormenta? Me miró con una mezcla de ira y anhelo, luchando con sentimientos que eran apabullantes. La luz en su mirada se volvía cada vez más intensa. ¿Y cómo se supone que haremos eso? No lo sé, pero estoy aquí a tu lado, y Carlos también. Tal vez Valeria no está sola en este viaje, y podemos encontrar la manera de apoyarla mientras tratamos de sanar, pero ¿y si todo empeora? Ni tú ni yo sabemos lo que va a suceder. Se sintió impotente, y yo comprendí lo que significaba estar atrapada en ese abismo. Entonces, como un susurro, recordó algo: siempre hablamos de ser una familia, pero este tipo de dolor no se siente como una familia. Se siente como si estuviéramos todos en un barco que se hunde y en ese momento, la realidad se cernió sobre mí. Una familia no siempre se hacía más fuerte en los tiempos difíciles, a veces se dispersaba en pedazos. No puedo prometer que no habrá sufrimiento, Diego, pero lo que sí puedo prometer es que no caeremos sin luchar. Vamos a tomar esta lucha juntos. Mientras las palabras salían de mi boca, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Era un mensaje de Carlos que decía: es hora de hablar con Valeria apropiadamente. Si hay un bebé, no podemos dejar que esto se descontrole. La reunión será crucial. Mi corazón se detuvo. Esto se estaba volviendo demasiado real, y no había vuelta atrás, Diego, murmuré, sintiendo la presión de lo inevitable. Parece que tenemos que enfrentar esto pronto, preparados para lo que venga. A medida que la tensión flotaba en el aire, nos miramos a los ojos, reconociendo el peso de esto. La incertidumbre era abrumadora, y el futuro inminente me llenaba de miedo. Pero una pequeña chispa de esperanza brilló en medio de la oscuridad, a pesar de las grietas en nuestra familia. Aún había amor. Aún había camino por recorrer, por difícil que fuera. Así, de pie en la sala, prometí que no íbamos a ser un barco a la deriva. Iba a luchar por nuestra familia, pase lo que pase. Pero ahora, había una verdad crucial esperando ser enfrentada, la cual alteraría nuestro destino irrevocablemente. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando finalmente me decidí a llamar a Carlos. Mis dedos temblaban al marcar su número, cada tono resonando como un latido de ansiedad en mi pecho. Había pasado toda la tarde pensando en cómo enfrentar la situación, pero a medida que la hora avanzaba, el pensamiento de no actuar comenzaba a pesar más que la valentía que necesitaba para hablar. «Hola», contestó él, su voz sonando distante, como si estuviera en un lugar lejano. «Carlos, necesitamos hablar», dije, tratando de mantener la calma. «Escuché sobre Valeria, y lo siento. No sé qué estás sintiendo, pero quiero asegurarme de que...». Su voz se entrecortó, como si estuviera luchando con sus propias emociones. «Esto no se trata solo de Valeria», interrumpí, apretando los dientes para no dejar que la ira resurgiera. «Nos atañe a todos, y ahora lo que enfrenta tu hijo también es nuestra responsabilidad». Hubo un silencio en el otro extremo, una pausa que se sintió como un abismo del que ninguno de los dos estaba dispuesto a volver. «Lo sé, Susan. No puedo dejar que esto se convierta en un caos. Debemos tener esta reunión, pero no sé si tengo las palabras correctas». «Hay cosas que nunca se pueden expresar perfectamente», respondí, sintiendo el peso del dolor en el aire. «Pero no podemos darnos el lujo de evitarlo. Valeria necesita saber dónde estamos todos. Especialmente si hay un bebé de camino. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos». «Nos reuniremos juntos, ¿qué hay de Diego?». Lo interrumpí, sintiendo una urgencia creciente. Él ha estado tan confundido y asustado, y no puedo dejar que esa sombra lo abrume más.
No quiero que edulcores esto para él, no tengo intenciones de ocultarle nada, aseguró. Solo espera que podamos manejarlo con algo de tacto. No quiero que Diego sienta que tiene que escoger bandos, ¿cómo vas a hacer eso? Una risa amarga me salió del pecho, desesperada y triste. Los bandos ya están marcados. No pretendamos que todo volverá a ser normal después de esta conversación. La verdad es que es complicado y lo que se tiene que decir será doloroso. Si me permites entrar a esta batalla contigo, te prometo que haré lo que sea necesario, dijo, comentando con una emoción más sincera, tal vez más triste. Solo espero que el amor que sentimos pueda atravesar todo esto. Tras despedirnos, la sensación de pérdida se apoderó de mí. La cama se sentía fría cuando entré en ella, y la idea de perder el calor de nuestra familia se asentó en mi estómago. 10 años de historia compartida, recuerdos que parecían ceder al dolor de una realidad desgarradora. El eco de las risas de Diego resonó en mi mente, llenando los huecos vacíos que dejaba la angustia. A la mañana siguiente, nos reunimos con Carlos y Valeria en un pequeño café donde aquel mundo perfecto que una vez conocimos parecía borrarse con cada sorbo de café. La luz del sol apenas se filtraba a través de las ventanas, cubriendo nuestros rostros con sombras que reflejaban lo que se venía. Diego llegó primero y se sentó frente a la ventana, observando la gente pasar. Podía sentir su angustia a través de la mesa. Ese pequeño espacio de café, que antes era un refugio, ahora era una prisión de incertidumbre. Laura, podrían haber órdenes y tendencias, pero este será nuestro momento, susurró Carlos a mi lado mientras tomaba asiento. Espero que podamos crear un espacio seguro para todos. Felicidades en la paternidad, le dije, sintiéndome un poco más fría de lo que pretendía. La verdad era que cada vez que pronunciaba esas palabras, se sentía como un puñal directo a mi corazón. Valeria entró deslizando el ímpetu de lo que el día traía por delante. Su cabello ligeramente despeinado, la mirada perdida entre la multitud. Ella era capaz de hacer sonreír a cualquiera, y aunque ese poder aún existía en su esencia, la tristeza en sus ojos hablaba de un peso que no debería cargar a su edad. Lo siento, llegué tarde, dijo, tomando asiento sin mirar directamente a Diego. Su voz era un susurro, pero cargada de palabras no dichas. ¿Sabes que no hay tiempo que perder aquí?, insistió Diego, mirándola fijamente y tratando de encontrar respuestas que parecían esquivas. Me sentí estancada en el momento, atrapada entre ser madre y ser testigo de lo que sucedería lejos de mi control. La tensión en el aire se volvía palpable, como si la verdad, en todas sus formas, estuviera esperando su turno para salir y transformar todas nuestras vidas. Creo que todos estamos esperando a que alguien rompa el hielo, dijo Carlos, posando su mirada entre los tres. Valeria, tienes algo que decirnos. Mis manos temblaban bajo la mesa y una parte de mí deseaba el silencio, mientras que otra anhelaba que todo estallara de una buena vez. Solo con esta frase, lo inevitable estaba a punto de estallar. Las palabras no dichas, las decisiones que habían llevado a ese punto, todo estaba por ser expuesto. Y mientras el aire se volvía denso, me pregunté si alguna vez volveríamos a ser la familia que una vez conocimos. El reloj del café seguía marcando los minutos con una precisión cruel, cada tic resonando como un grito en el silencio que se había apoderado de nuestra mesa. Valeria miraba sus manos, como si en ellas pudiera encontrar las palabras para deshacer la maraña en la que todos estábamos atrapados. Finalmente, ella levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una lucha interna que nunca debería haber enfrentado a su edad. No tengo fácil esto, comenzó, su voz temblorosa revelando que el peso de la verdad era demasiado para una sola persona. Sé que me fallé a mí misma y a ustedes. Diego la observaba con una mezcla de angustia y protección. No se trata solo de ti, Valeria. Esto nos afecta a todos, pero ¿qué quiero decir? ¿Cómo podemos hacerlo funcionar? Carlos hizo un gesto amable, un intento de crear un ambiente más cálido. Tal vez podrías empezar por contarnos cómo te sientes y lo que estás pensando al respecto de todo esto. Una suave invitación, pero con un trasfondo de presión que flotaba en el aire. Valeria respiró hondo, y por un instante el mundo externo desapareció. Todo esto no lo vi venir. Te juro que nunca imaginé que una decisión tan mala podría llevarme a este punto. Diego, lo siento, no quería lastimarte así. Nunca quise ser la razón de tu dolor.
Pensé que podría lidiar con esto sola. Diego se encorvó en su silla, como si quisiera encogerse aún más en su rincón. Pero mentiste, y eso duele. No sé cómo seguir adelante. El dolor en su voz golpeó como un martillo en mi pecho. Miré a Carlos, quien me devolvió una expresión de desesperación contenida. Sabía que, a pesar de todo, necesitábamos encontrar un camino para enfrentar esto juntos. Valeria, no estás sola en esto, le dije, sintiendo que tenía que ser la voz de la razón en medio de la tormenta. Aunque ahora todo parezca abrumador, tienes familia aquí. Carlos y yo estaremos a tu lado, pero tendrás que dejarnos ayudarte. Siempre fui tan egoísta, murmuró, dejándose caer un poco en su silla, sintiendo el peso de la culpa. Y ahora, un bebé. No sé qué hacer. La mención del bebé hizo que un escalofrío me recorriera. La vida que estaba por llegar era un recordatorio de lo que estaba en juego. No se trataba solo de las decisiones que habíamos tomado, sino de las vidas que se verían afectadas. ¿Pero qué planeas hacer?, le pregunté, mi tono sonando más firme de lo que me sentía. No tengo idea, confesó Valeria, lágrima resbalando por su mejilla. Solo sé que estoy asustada y creo que quiero tenerlo, pero no sé cómo enfrentar a mis padres, a tu familia. No quiero desmoronar más cosas. Diego se enderezó de repente, el rencor dando paso a una mezcla de compasión. Quizás podrías hablar con ellos primero. Tal vez no sea tan malo como lo imaginas. Y si decides hacerlo, yo estaré contigo. No te dejaré fuera de esto. Valeria lo miró, y en su gesto había una chispa de esperanza, un breve destello de la confianza que siempre había existido entre ellos. ¿De verdad me ayudarías, Diego? Siempre, él respondió, su voz sonando más fuerte que antes. En ese instante, me di cuenta de que la resiliencia de los jóvenes era algo admirable. Tal vez, de alguna manera, ellos podrían encontrar la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, yo estaba atrapada en la sombra de mi propio lío. El reloj continuaba avanzando, y con cada segundo que pasaba, todo se sentía más real. Nuestras vidas habían cambiado para siempre, y aunque el futuro era incierto, el enfrentamiento de nuestra verdad comenzaba a tejer nuevos lazos de empatía entre nosotros. Sin embargo, de repente, un hombre se acercó a nuestra mesa. Vestía un abrigo oscuro y su mirada parecía dispuesta a romper nuestro pequeño círculo. ¿Susan? ¿Carlos? Me alegra encontrarlos aquí, dijo, y el tono de su voz creaba una nueva incógnita, un giro dramático que se instalaba como una sombra oscura en nuestro momento de revelaciones. Mis entrañas se retorcieron al reconocer su rostro. Era Ricardo, el abogado de Carlos, y sentí que un perro frío me recorría la espalda. Necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante, continuó antes de que pudiera encontrar la fuerza para responder. La intriga se mezcló con el pánico en el aire. ¿Qué estaba sucediendo ahora? ¿Cómo podría todo complicarse aún más en este momento? El sudor comenzó a formarse en mi frente mientras mis pensamientos se dispersaban como hojas al viento. La mirada intensa de Ricardo me hizo sentir expuesta, como si estuviera en el centro de un escenario sin vestuario ni guión. Valeria, al notar la tensión incrementarse entre nosotros, se encogió más en su silla, su rostro reflejando la misma incertidumbre que sentía yo. ¿Qué es tan urgente?, intervino Carlos, con su voz un poco más firme, intentando recuperar el control de la situación. Había un trasfondo de desconfianza en su tono, y era imposible no notarlo. Aún así, el miedo en su mirada era palpable. Estamos en medio de algo muy delicado. Ricardo pareció dudar un momento, y por un instante, la atmósfera de la mesa se volvió aún más pesada. Lo sé, dijo finalmente, mirando a Valeria. Es sobre el bebé. La revelación resonó con un eco insoportable. Valeria palideció y un temblor recorrió su cuerpo. ¿No puedes estar aquí para hacer más difícil las cosas?, me atreví a decir, sintiendo que la fragilidad del momento se volvía a romper. ¿Por qué no nos das un respiro y vuelves más tarde? Necesito que escuchen lo que tengo que decir, insistió Ricardo, ignorando mi comentario y dirigiéndose de nuevo a Carlos. La manera en que pronunció su nombre rebosaba de preocupaciones que yo no podía comprender. Hay ciertas implicaciones legales que deben considerar. Mis manos se apretaron sobre la mesa. La confesión de Valeria ya había sido un auténtico terremoto, y ahora el abogado estaba a punto de añadir gasolina a las llamas. ¿Qué implicaciones legales?,
pregunté, tratando de mantener la calma mientras el tamborileo en mi pecho aumentaba. Ricardo respiró profundamente y una sombra de ansiedad cruzó su rostro. Me temo que el embarazo traerá una serie de discusiones en las que probablemente tendrán que intervenir. Cuando las cosas se complican, las decisiones pueden costar más de lo que imaginarían, especialmente si las familias se involucran. ¿Qué estás diciendo? La familia de Valeria y la mía no deberían enterarse de esto todavía, replicó Carlos, abrumado, su rostro abordando una paleta de emociones que iba del desconcierto a la frustración. Deben prepararse, insistió Ricardo. El tiempo no está de su lado. Las decisiones de su hijo también pueden influir en lo que ocurrirá en el futuro. Si Valeria desea tener al bebé, necesitará su apoyo. Pero, por encima de todo, la verdad debe salir a la luz, y no siempre es fácil de digerir. Las palabras de Ricardo tenían el efecto de un golpe directo en la línea de flotación de nuestra ya inestable realidad. Valeria se pasó la mano por la cara, los ojos cerrados, claramente luchando contra el torrente emocional que la arrastraba. No sé si puedo enfrentar a mis padres. Ellos estaban tan emocionados por mi futuro, murmuró, su voz apenas un susurro. ¿Y los míos? Intervino Diego, poniendo su mano sobre la de Valeria, un gesto pequeño pero lleno de significado. Te apoyaremos, Valeria. No estás sola. Nunca lo estarás. Esa afirmación resonó un poco, aunque la carga fue mayor que el alivio que podría generar. Me di cuenta de que cada uno de nosotros cargaba sus propios miedos, y el futuro parecía expandirse ante nosotros como una niebla impenetrable. Escuchen, continuó Ricardo, sacando un documento de su maletín. No quiero alarmarlos, pero esta situación puede generar repercusiones mucho más grandes. Aquí hay un inciso sobre paternidad que necesita ser aclarado para proteger a todos. Diego, si decides involucrarte, tus derechos podrían verse afectados. Eso no es justo, estallé, incapaz de contenerme. No puedes simplemente lanzar estos términos como si no fueran tu propia familia. Estás hablando de una vida. La rabia ardía en mí y lo que más me sorprendía era que al mirarlo a los ojos, algo dentro de mí se planteaba una pregunta singular. ¿Hasta dónde llegaríamos para proteger a nuestros seres queridos? Ricardo mantuvo la calma, pero pude ver que yo no era la única que había notado la tensión. La inquietud de Valeria y la expresión de Diego mostraban que la conversación había cruzado el umbral de lo incómodo. Necesito que piensen en esto, dijo Ricardo, levantándose con la intención de dejar el documento sobre la mesa. Su mirada pasó sobre todos nosotros antes de fijarse en mí. Si el caso llega a los tribunales, lo que suceda no se detendrá allí. Ustedes deben actuar antes de que lo hagan los demás. El golpe de realidad se sintió como un balde de agua fría. Mientras se retiraba, vi que eso era solo un anticipo de lo que vendría. En medio de nuestras luchas emocionales, un nuevo desafío ya estaba llamando a la puerta y entonces, la pregunta que había estado aislando mi mente en ese instante asfixiante se materializó en el aire. ¿Realmente podríamos proteger lo que amábamos sin rompernos todavía más en el proceso? El silencio se instaló en la sala como una manta pesada. Las palabras de Ricardo estaban grabadas en la atmósfera, flotando alrededor de nosotros como un recordatorio ineludible de lo que estaba en juego. Valeria, con los ojos aún cerrados, comenzó a respirar más profundo, intentando acallar la tormenta que se agitaba dentro de ella. Valeria, dije, intentando romper la opresión que nos envolvía. Dime qué necesitas. Estoy aquí para ti. Mi voz, aunque segura, contenía una fragilidad que no se me había escapado. Ella abrió los ojos lentamente, un mar de confusión y miedo en sus profundas miradas. No quiero que esto arruine todo, contestó con un hilo de voz. No quiero que esto cambie quién soy o lo que me han enseñado mis padres. Siempre he sido la niña perfecta, la que estudia en la universidad y hace todo bien. El eco de su vulnerabilidad me atravesó. No era solo su futuro lo que estaba en juego, era la esencia misma de quien ella era. Valeria, no tienes que ser perfecta. A veces, la vida da giros inesperados que nos empujan a crecer de formas que nunca imaginamos. Pero mis palabras parecían perderse en el aire conforme la tensión entre Carlos y Diego comenzaba a crecer. Como si tú supieras algo sobre ser perfecto, Carlos espetó, el rencor filtrándose a través de sus labios. Tú no eres el que se enfrenta a este desastre. Diego abrazó a Valeria con fuerza,
como si interponer su cuerpo entre ella y el resto del mundo pudiera calmar un poco de su tormento. No es culpa de Valeria, dijo, su voz firme. Esto se trata de todos nosotros. Ahora más que nunca, tenemos que trabajar juntos. El ambiente seguía cargándose de energía negativa, y aunque su intención era buena, la rivalidad que percibía entre los hombres no hacía más que complicar la situación. Me di cuenta de que, a pesar del amor que ambos decían sentir por Valeria, sus propias inseguridades tomaban el control de la conversación. Escuchen, intenté de nuevo, levantando la voz para captar su atención. No podemos permitir que el odio y la culpa nos dividan aún más. Necesitamos unirnos para ayudar a Valeria, no como rivales, sino como una familia. La última palabra resonó. Familia. A pesar de que el desastre que nos envolvía parecía alejar nuestra idea de lo que había sido una familia, había algo en el término que tenía el potencial de sanar. Carlos guardó silencio, y pude ver cómo la rabia en su expresión comenzaba a desvanecerse, aunque no se atrevía a mirarme directamente. No sé si soy lo suficientemente fuerte para soportar lo que esto significa, confesó. Su voz era un susurro, lleno de vulnerabilidad. ¿Y si no puedo ser ahí para Valeria? ¿Y si decepciono a mis padres? Ellos nunca imaginarían que esto me pasaría a mí. Los decepcionas más dejando de lado a Valeria, le respondí, sintiendo un impulso de unión brotar dentro de mí. Dejar que el miedo nos abrume solo alejará a todos aún más. La verdad es que queremos lo mejor para ella, y eso nos incluye a todos. En ese momento, Valeria giró su mirada de Diego hacia mí, había en su expresión un destello de esperanza. Tal vez sea hora de que todos seamos honestos, incluso si duele. Carlos asintió lentamente y el ambiente tenso comenzó a relajarse. Podemos enfrentar esto juntos. Necesitamos formar un plan, dijo, su tono más resuelto. Si los demás no entienden, al menos nosotros podemos apoyarnos. Pero antes de que pudiera continuar, Ricardo volvió a entrar, interrumpiendo el pequeño momento de unidad que estábamos construyendo. ¿Han tomado una decisión? Esa es la clave aquí. Lo que suceda a partir de ahora dependerá de cómo enfrenten el futuro. Las miradas se dirigieron hacia él, y me di cuenta de que, a pesar de la incertidumbre, había una brisa de solidaridad y coraje empezando a circular entre nosotros. Sin embargo, antes de que pudiera articular cualquier respuesta, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Raquel, la madre de Valeria, su expresión asustada evidenciando que ella había escuchado más de lo que hubiéramos deseado. Escuché sobre el bebé, ¿no? Su mirada se detuvo en Valeria, entre la incredulidad y el pedido silencioso de respuestas. El peso del secreto que habíamos compartido casi se volvió insoportable. Y mientras comenzaba a hablar, su voz temblando por el fragor de las emociones, supe que el momento de la verdad finalmente había llegado. ¿Cómo podríamos enfrentar esta nueva realidad con tantas heridas abiertas? La pregunta se dibujó en el aire. ¿Podría la verdad unirnos o dividirnos de forma irreparable? El café, antes un refugio de risas compartidas, se convertía en un campo de batalla de verdades ocultas y emociones reprimidas. La llegada de Raquel cambió la dinámica por completo. Su voz, temblando, resonó en el aire cargado de tensiones. He escuchado sobre el bebé. ¿Es cierto, Valeria? Carlos. La incredulidad y el dolor se reflejaban en su rostro, una madre buscando respuestas en medio del caos. Valeria, sentada al borde de su silla, veía a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo siento. Todo salió de control. Nunca quise. Las palabras se desvanecieron y me sentí atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de encontrar mi lugar en esta historia que giraba en torno a figuras que solían ser mis amigos y familiares. Carlos, visiblemente afectado, tomó la mano de Valeria. Debemos ser sinceros. No solo con ustedes, sino también con nosotros mismos, dijo, su tono grave y serio. Esto nos afecta a todos. Ya no podemos ocultar la verdad. Su mirada se posó en Diego, un viaje lleno de culpa y amor entrelazándose. Diego, por su parte, se quedó en silencio, viendo a su madre y a su novia, sintiendo el peso de la esperanza y la desesperación. No sé si puedo soportar más mentiras. Solo quiero que esto se resuelva. Soy joven y no debería estar lidiando con esto.
Su voz se quebró, pero la determinación brillaba en sus ojos. Raquel se acercó a Valeria, su tono suave a pesar de la rabia latente. Eres mi hija, y por más difícil que sea, quiero comprender. Es hora de que admitas lo que has hecho y lo que viene. El futuro del bebé depende de ello. La escena se había transformado en un círculo de sinceridad, todos enfrentándose, pero unidos en la trinchera de lo desconocido. Valeria respiró hondo, y las palabras brotaron de su pecho. Está bien. Estoy embarazada, y no sé qué hacer. La idea de decepcionarlos me consume, pero sé que esta situación no es solo mía. Su voz se quebró en la última sílaba, las lágrimas fluyeron libremente ahora. Carlos, consciente de lo que esto implicaba, asintió. Valeria, lo más importante es que tomemos decisiones juntos, incluso si eso significa afrontar las duras reacciones de nuestros padres. Ellos también merecen saber la verdad. Las palabras de Carlos flotaron en el aire, y de repente, se sintió como si todo encajara. Había sido un camino oscuro hasta ahora, lleno de incertidumbres, pero tal vez había un camino hacia adelante. Y mientras todos esperaban, las verdades comenzaron a emerger, como brotes que luchan por salir de la tierra helada de la indiferencia. Disculpen, interrumpí, sintiendo que era mi momento de hablar, aunque las palabras pesaban como piedras. Me temo que he fallado como madre. He dejado que mis propios temores e inseguridades nublaran mi juicio, pensando que podría mantener la paz al ignorar la traición. Pero debemos enfrentarlo, incluso si significa derribar las barreras que hemos construido. A medida que mis palabras se disparaban, el silencio se apoderaba de la mesa. Había una tensión palpable, pero las miradas se encontraban en un desafío colectivo, la lucha no solo por un futuro para el bebé, sino una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Diego fue el primero en romper la quietud. Si vamos a hacerlo, entonces debemos ser un equipo. Es mi hermano o hermana, se giró hacia Valeria. Quiero que tu decisión sea tenida en cuenta. No estás sola. No podemos sacudir el pasado, pero podemos hacer que el futuro sea mejor. Las palabras de Diego resonaron en cada uno de nosotros, el eco de su compasión y valentía envuelto en la atmósfera del café. La lucha que parecía destinada al fracaso ahora se transformaba en un espacio donde se podía construir un nuevo camino. No todo iba a ser perfecto, había demasiadas emociones, demasiados dolores, pero había una oportunidad real de comenzar de nuevo. El rostro de Raquel se iluminó, un nuevo entendimiento brillando en su mirada. Quizá deberíamos atender a la verdad sobre el bebé y cómo nuestros mundos pueden colisionar. Si hay amor involucrado, quizás podríamos construir un futuro inclusivo donde no se olviden las heridas, pero se permita la sanación. La incertidumbre aún presionaba sobre nosotros, pero había algo que había cambiado. Había un sentido de unidad, el deseo de enfrentar la verdad como un equipo, y eso brindaba un destello de esperanza. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no estábamos solos. Mientras las palabras flotaban en el aire, una nueva comprensión nos envolvía. Es hora de ser una familia, dije finalmente, y en ese instante, sentí que el espacio oscuro se iluminaba con la posibilidad de redención. Caminamos juntos hacia un futuro pintado en tonos de verdad, amor y aceptación, a pesar de las sombras que nos han rodeado. Y mientras las almas de todos los presentes se entrelazaban en busca de ese nuevo camino, entendí que el verdadero viaje apenas comenzaba. La última frase resonó en mi interior, grabada con fuerza en el eco de ese día. A veces, solo cuando enfrentamos la tormenta, descubrimos la fuerza de los lazos que realmente importan.